Es un privilegio poder estar aquí con vosotros, poder compartir la palabra del Señor, y es una gran responsabilidad también. Y bueno, también contento de ver que hoy es un día hay gente diferente, gente que hace tiempo quizás no nos vemos, ¿no? Bueno, hemos leído el texto, Vladi acaba de leer el texto que hoy vamos a tratar, vamos a abordar juntos, y vamos a intentar extraer alguna aplicación, yo creo que importante para nuestras vidas, especialmente pensando como creyentes, ¿no? Como personas que creemos en Jesús y que queremos seguirle. Y si hacemos un poco una muy breve introducción, ¿no? Estamos llegando al punto final de una historia muy interesante. Es una historia real, el libro de Esther. Seguramente algunos de vosotros no habéis estado en toda esta trayectoria que hemos seguido los últimos domingos. Y los dos últimos sermones se nos hablaba de ese desenlace en el que Amán, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de los judíos, se le cambia la suerte, su plan se tuerce, acaba juzgado, colgado, y Mardoqueo, aquel al que él buscaba la muerte, y no solo a él, sino al todo el pueblo judío, Mardoqueo es exaltado, ¿verdad? Vimos también que esta realidad que pasó con Esther, existe un paralelismo espiritual con el pueblo de Dios hoy, con la Iglesia. Mirad, el pueblo de Dios a lo largo de los milenios ha sido un pueblo que, por definición, es un pueblo despreciado, es poca cosa delante del mundo, a los ojos del mundo. Es un pueblo despreciado y perseguido. Hay un enemigo muy interesado en destruir al pueblo de Dios. La Biblia nos habla de ese Satanás, ¿no? Caricaturizado por nuestra cultura, ¿no? De muchas maneras, pero es un ser real. Podemos hablar de esto más de adelante, ¿no? Pero hay un enemigo muy interesado en destruir el pueblo de Dios, pero nunca acaba siendo destruido. Se le hace daño, se le persigue, se le tortura, pero algo pasa. Alguien está cuidando a ese pueblo que nunca es destruido. Jesús, así como Mardoqueo, ¿no? Aquel judío humilde fue exaltado. Jesús, para nosotros, para el pueblo de Dios hoy, es el gran Mardoqueo, podemos decir. Es ese siervo humilde que sufrió una muerte vergonzosa en la cruz, pero que fue resucitado, exaltado a la diestra de Dios, y que va a llegar un día a establecer un reino final y perfecto, que hablaremos también de esto ahora más adelante, ¿no? Entonces, la historia de Esther, que de alguna manera queda en un marco histórico, ¿no? Corto, si miramos la historia es un marco cortito, es la historia en parte de todo el pueblo de Dios. Amán es derrotado, los enemigos de los judíos son derrotados. En nuestra historia de Esther, ¿cómo acaba entonces? ¿Cómo tiene que acabar? Ha habido un tiempo, ¿verdad?, de mucha preocupación, de algo muy grave, una situación de genocidio total, pero la suerte se cambia y ellos acaban con sus enemigos y hay victoria. ¿Cuál es el paso lógico después de la victoria? Una celebración, una fiesta, ¿vale? Y es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de celebración, ¿vale? Una pregunta. ¿Os podéis imaginar el mundo que vivís ahora sin ninguna celebración? Pensar un momento. ¿Os imagináis el mundo, vuestro día a día, sin ninguna celebración? No se celebran cumpleaños, no se celebran las victorias del fútbol, no se celebran las bodas, no se celebran las fiestas municipales ni las fiestas del barrio, no hay celebración del Día del Libro, de San Jordi, no hay celebración de Navidad, no hay celebración de fin de año, no hay nada. ¿Os lo podéis imaginar? ¿A qué es difícil? ¿A qué es difícil? A que la celebración forma parte de algo muy dentro nuestro.
muy de nuestra naturaleza, algo dentro nos impulsa a celebrar las cosas, los eventos, las victorias, ¿no? Porque estamos hechos a imagen de Dios. Y Dios es Dios de celebración. Y nos parecemos a Dios. Y necesitamos celebrar. En la Biblia, los que conocéis la Biblia, Dios es un Dios que establece celebraciones para recordar sus hechos a favor de su pueblo, para recordar las victorias de su pueblo a lo largo de la historia. Y además, me gusta usar la palabra celebración, porque celebración, ¿qué connota normalmente? Connota alegría, ¿no? En parte, no todo es alegría, pero sin duda no puede haber celebración sin alegría. ¿Sabéis que hay un libro, en los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco? Hay un libro que se llama Deuteronomio. Es un nombre muy raro para los que no estéis familiarizados. Es un libro donde se habla de varias leyes, y es un discurso de Moisés, aquel líder judío. ¿Sabéis una cosa? Ahí se habla mucho de celebración. Y os doy un ejemplo. En el capítulo 12 dice Dios, comerás, se lo dice al pueblo, comerás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios escoja, y te alegrarás en su presencia de toda la obra de tus manos, es decir, de todo lo que has podido producir, y te alegrarás en Dios. Sale al menos 6 veces la instrucción de Dios de decir, vas a celebrar esto, y es que te vas a alegrar, porque yo soy un Dios de gozo. Yo soy un Dios que me alegro, me gozo en dar y me gozo en ver cómo tú prosperas, cómo tú avanzas, cómo tú eres salvado. Dios es un Dios de celebración, de alegría, ¿vale? Y lo tenemos dentro nuestro, está muy arraigado en nuestra naturaleza. Tal es así que a lo largo de toda la Biblia hay celebración, y hablaremos también al final de esta predicación, ¿no?, de una gran celebración final también, que se ve en ese libro final de la Biblia, ¿no?, llamado Apocalipsis, ¿eh? No tiene que ver con revelación la palabra Apocalipsis, con lo que va a pasar al final, ¿no? Pues hay una gran celebración al final. Y también diremos que no es solo el final, es el principio de algo, ¿vale? En fin, la cuestión es que celebración es algo que lo llevamos, necesitamos celebrar. Y lo que vamos a ver hoy en este texto, que se podía abordar de diferentes maneras, pero me gustaría que viéramos 4 ideas, ¿vale? 4 puntos de cómo podemos aplicar lo que hicieron Esther y Mardoqueo y el pueblo judío hoy al pueblo de Dios. Es decir, ¿qué nos da la celebración como pueblo de Dios y cómo debe ser nuestra celebración, ¿vale? Y vamos a ver, primero, que nos ayuda a recordar y a identificarnos con un hecho histórico trascendente, ¿vale? La celebración nos ayuda a recordar y a identificarnos con un hecho histórico trascendente. En segundo lugar, nos lleva por un peregrinaje espiritual del llanto a la alegría. Nos lleva un peregrinaje espiritual del llanto a la alegría. En tercer lugar, veremos que nos lleva a la generosidad los unos con los otros y a los pobres. Y en cuarto lugar, vamos a ver que la celebración ayuda a propagar la experiencia de liberación a las siguientes generaciones, es decir, a los descendientes, a los hijos. ¿Vale? Así que vamos a intentar ver estas 4 cosas y iremos un poquito pues una a una, ¿eh? En primer lugar, una celebración nos ayuda a recordar y a identificarnos con un hecho históricamente trascendente, ¿vale? Si recordamos los versículos, por ejemplo, del 24 al 26, que nos ha leído Vladi, son una descripción de los hechos históricos que pasó y sufrió el pueblo. Es una explicación de que cómo el pueblo estuvo a punto de ser aniquilado por una persona que tiene nombre, que tiene apellidos, una persona histórica, una realidad histórica, y cómo eso, su suerte cambió, llamémosle suerte, también gracias a la intervención de Esther y Mardoqueo, y por supuesto, como hemos hablado en estos días, Dios detrás de todo eso, ¿no? Es decir, hay un hecho real. La celebración no se basa en algo abstracto. Yo no sé qué sueles celebrar tú o qué cosas te gusta celebrar, pero no se basa en algo abstracto. La celebración no se basa en un concepto ideológico, ¿no? Nuevas ideas.
No, tampoco en caprichos, ¿no? La celebración se basa en un hecho trascendente que ha cambiado radicalmente el porvenir de un pueblo, el porvenir de tu vida. Es decir, nos da sentido de propósito, de identidad y de un claro lugar en la historia, ¿vale? Nosotros como pueblo de Dios, ¿en qué nos parecemos al pueblo judío de aquel entonces, de hace 2000 y pico, 3000 años? ¿Cuál es el hecho trascendente que hace que estés tú aquí ahora? ¿Cuál es el hecho trascendente que hace que estés sentado en esta silla y no en un parque o en la playa? Porque si no hay un hecho trascendente, bien podrías estar haciendo otra cosa de más provecho, ¿eh? Tú estás aquí hoy, yo hablo de los creyentes, quizás vienes de visita o eres amigo nuestro, pero los que creemos en Jesús, estamos aquí hoy por un hecho, pero no solo por un hecho, sino por la persona que ejecutó el hecho más trascendente de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que se encarnó, vivió entre nosotros. Fueron testigos de su servicio, de sus milagros, de su muerte por crucifixión, testigos de su sepultura y testigos de su resurrección al tercer día y de su ascensión. Somos los herederos de un testimonio histórico. Fijaros, no estamos aquí para recordar leyes éticas o morales, principalmente. No venimos aquí a hablar de moralidad ni a ser los más buenos del barrio o de la ciudad. No venimos aquí a hablar de ética, principalmente. No venimos aquí a hablar de educación, principalmente, que sí también. No venimos aquí a discutir sobre filosofía, principalmente. No venimos ni siquiera aquí a discutir sobre teología, principalmente. Venimos porque hay un hecho histórico, contrastable, con testimonios que ha transformado nuestra vida. Y es el hecho histórico de lo que ha hecho Jesús de Nazaret por nosotros. Amén. Es por nosotros. Y es un hecho, no es una filosofía, no es una ética, que luego sí se desprende una forma de vivir. Sí, amén, sí. Pero principalmente la celebración es recordar lo que ese Jesús de Nazaret ha hecho por nosotros hace 2000 años, y que además ese hecho nos transforma hoy en el siglo XXI y cambia nuestra vida hoy. Así que eso es en primer lugar. Nuestra celebración debe contener siempre, debe estar anclada en los hechos de Jesús, en los hechos de Dios, porque son hechos, no son ideas solamente, no es filosofía, son hechos. Así como el pueblo judío celebró el hecho de liberación, fue un hecho, y que, como bien sabéis, el domingo pasado muy bien explicó Rubén, ¿no?, las cuestiones, los detalles históricos, ¿no?, de que aún a día de hoy se celebra en el pueblo judío eso. Pues a día de hoy la Iglesia celebra el hecho histórico mucho más trascendente que el de Amán y Mardoqueo, sino el de Jesús de Nazaret. Así que no dejes de celebrar a Cristo. No te olvides de sus beneficios. ¿Verdad que cuesta cada día vivir celebrando esto? A veces vivimos amargados, ¿no? Y tenemos la visión en el día a día, cansados. Nos absorben muchas cosas. ¿Has vivido hoy como si no hubiera nada que celebrar ayer? ¿Vas a vivir mañana como si no hubiera nada que celebrar? ¿O tenemos algo que celebrar cada día, ¿no? ¿Sí? Así que, en primer lugar, un hecho histórico trascendente, el más trascendente es el que nos arraiga aquí. Ahora vamos a ver la segunda cuestión de la celebración, y es que nos lleva por un peregrinaje espiritual del llanto a la alegría, ¿vale? Llama la atención el versículo 31 que hemos leído, porque al final del versículo nos dice que Esther y Mardoqueo dieron instrucciones también en cuanto al ayuno
y el lamento, ¿vale? Ayuno y lamento, estos elementos de lamentarse, de llorar y no comer, eso no es muy digno de una celebración, ¿no? Es una celebración bastante rara, ¿no? Sin duda no eran los únicos, como vamos a ver, no eran los únicos elementos. Pero esa celebración era ese viaje espiritual que sufrió el pueblo y revivir ese viaje, ¿sí? Por supuesto hay elementos positivos y lo vamos a ver, pero escuchad, la alegría no es alegría si no hay un salto del lamento a la alegría, es decir, hay un viaje hacia la alegría, Si no, esa alegría no se sustenta por algo sólido. Y me voy a explicar con esto. ¿Por qué los judíos se alegraban? Porque es que estuvieron en una situación absolutamente crítica de exterminio, ¿sí? Es decir, iban a ser despojados de sus posesiones y de sus vidas. Exterminio. Cambió todo radicalmente. Salvación total. Ostras. Del lamento más profundo a la alegría más profunda, ¿sí? ¿Pero por qué hay una alegría profunda? Porque el lamento es profundo, porque la situación es crítica, ¿sí? Ahora nosotros, 3.000 años, no sé cuántos, pero 2.000, 3.000 años después, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios o con los que recibimos a Jesús, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Aquí todo el mundo lo sabría, casi todos, ¿no? Evangelio, la palabra evangelio significa ¿qué? Venga, ayúdame un poco. ¿Qué significa evangelio? Buenas novas, buenas noticias, ¿no? ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias? Son muy buenas noticias porque estábamos en una situación muy mala. Muy mala. Todo ser humano. ¿Te lo crees esto? Fijaros, yo creo que si vamos por la calle, hacemos una encuesta, casi todo el mundo podría decir que sí, yo sé que hago cosas mal, ¿no? O sé que la palabra pecado pues no está de moda, ¿vale? Pero si le explicamos lo que es el pecado y hablamos en otros conceptos que se entiendan, yo creo que la mayoría reconocería, sí, todos somos así, ¿sí? Todos tenemos eso ahí dentro. Y creo que no habría mucho problema quizás nos encontramos en alguno que diría que no, pero yo creo que no habría mucho problema en identificarnos, que todos nos identificáramos con que tenemos un problema dentro. Pero muy pocos, muy pocos, son conscientes de la gravedad de ese problema. Porque hay dos cosas: saber que hay un problema, pero hay otra cosa: saber o ser consciente de cuán grave es un problema. Y eso es muy difícil. De hecho, es imposible. La Biblia nos dice que estamos ciegos, ¿vale? Que tenemos una venda en la cual no somos capaces de discernir correctamente cómo es Dios, cómo es su voluntad, y ni siquiera nos conocemos bien a nosotros mismos. Tenemos como una especie de ceguera, dice la Biblia. Y no somos conscientes de la gravedad de donde estamos en cuanto a Dios, a no ser que Dios nos quite una venda y lo veamos claro. La Biblia nos dice que somos esclavos del pecado, ¿no? Y que estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y que, además, va a llegar un día en que Dios va a poner en orden tu vida. Aquellos secretos que tú tienes y que nadie sabe, se van a exponer. Y Dios va a juzgar esas cosas. Porque Dios va a poner un orden final a todo, un límite final a todo. Si nos vemos ante esa tesitura, empezamos un poco a procesar y vale, pues esto no tiene buena pinta, Esto no tiene buena pinta. Tan grave es nuestra situación que Dios el Hijo tuvo que hacerse hombre. Es decir, no bastaba solo con que Dios diga, vale, me olvido de lo que estáis haciendo. No, es que Dios se tuvo que hacer hombre, tuvo que vivir una vida perfecta,
tuvo que ser despreciado, tuvo que ser bofeteado, tuvo que ser crucificado, muerto, por ti y por mí. El Hijo de Dios, que no tenía ninguna necesidad de bajar. Y por supuesto resucitar al tercer día para vencer de forma definitiva el pecado y la muerte, ¿no? Pero si tú no ves, no somos capaces de ver, de contrastar el problema que tenemos mirándonos, mira a Jesús. Dios tuvo que hacer eso para solucionar mi problema. Dios tuvo que asumir la responsabilidad, por decirlo así, sobre sus hombros para solucionar mi problema, porque no soy capaz de solucionarlo. Porque si no, nos espera un futuro terrible a todos. Pero Dios no quería eso. No quiere eso para ti, no quiere eso para mí. Y Dios asumió ese castigo por nosotros. Y ha abierto las puertas de par en par para que puedas ser llamado hijo, hija de Dios, para que puedas formar parte de su familia, de su pueblo, por la fe en su Hijo. Como decimos, es mucho más fácil ver la gravedad de un asunto cuando vemos la historia de Esther, ¿no? Qué grave era su situación. Es mucho más difícil ver la gravedad de nuestra situación con Dios. Pero mira a Jesús para entenderlo. Mira a Cristo. Mira lo que tuvo que hacer Dios mismo por ti. Por ti. Y observamos eso y sin duda debe producir en nosotros, una confesión. Debe producir un lamento. Dices, ¿yo he hecho eso? O sea, tan mal era mi situación que tú has tenido que hacer eso por mí. ¿Tan desastrosa era? Pues sí. Y eso produce por una parte lamento, pero inmediatamente después, alegría, regocijo, porque Dios nunca quiere que nos quedemos en el lamento. El lamento es un estado para saltar al otro, al definitivo, que es el gozo, que es la alegría. Pero de verdad, la alegría profunda. Una alegría que se sustenta en lo que Él ha hecho por mí, por ti. Así que vemos también la importancia de celebrar, porque estamos aquí hoy, ¿no? Tenemos que celebrar, pero nunca olvidando de dónde hemos salido. Los que conocéis la Biblia, ¿no? Las cartas de Pablo, por ejemplo, ¿cuántas veces Pablo recuerda a los creyentes lo que erais antes? Recordad cómo andabais, Efesios, por ejemplo, y esto erais alguien antes unos de vosotros, Corintios, y empieza a mencionar lo que erais y vuestro destino y lo que sois ahora, ¿no? Pablo mismo recordaba estas cosas. Acordaos de eso, que vuestra situación privilegiada, no es por lo guapos que somos, que vuestra situación pasada era terrible, de verdad, que era terrible. Y cuanto más veamos la realidad esa, más apreciaremos la gracia de Dios y el amor de Dios por nosotros. Así que necesitamos recordar estas cosas también. Y los judíos recordaban con lamento y ayuno la gravedad de esa situación histórica. Nosotros como creyentes hoy no tenemos que olvidar de dónde nos ha sacado Dios, de dónde nos ha sacado Jesús. Y eso nos ayuda también a amar a nuestro prójimo de forma correcta, amar a nuestro vecino. En tercer lugar, hemos visto en primer lugar la celebración incluye un recordatorio histórico, ahora hemos visto la celebración incluye un peregrinaje espiritual, y ahora en tercer lugar la celebración incluye expresiones de generosidad los unos a los otros, ¿no? Y a los pobres. Fijaros, en el versículo 22 nos dice que ¿qué hacían los judíos para celebrar? Expresiones de generosidad. Se daban regalos o porciones de comida los unos a los otros y además daban donativos especiales a los pobres, ¿no? De hecho, es que ¿qué puede incentivar más la generosidad que darte cuenta que ibas a perderlo todo y la vida y te ha sido dado todo otra vez de nuevo, ¿no? Pensadlo por un momento, ¿no? Eso lógicamente debería producir una generosidad lógica, ¿no? Pues ellos materializaban esta actividad, esta festividad, dando regalos, regalándose porciones y dando generosas donaciones a los pobres, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy? ¿No? Milenios después, ¿sabéis qué pienso? Pues pienso que el pueblo de Dios debería ser el pueblo más generoso de la tierra. Debería, otra cosa es que lo seamos, Pero yo pienso que el pueblo de Dios, la Iglesia, debería ser el pueblo más generoso de la tierra. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, si es un pueblo que es consciente de que antes tenía un destino eterno terrible, pero Dios lo ha cambiado, y tú eso te lo crees y lo abrazas, y abrazas su salvación y su amor, ¿qué tiene que producir? Lógicamente, generosidad, desprendimiento, ¿no? Hacia los otros, hacia los demás. La Iglesia será generosa en proporción a la comprensión espiritual del Evangelio. La Iglesia será generosa en proporción a la comprensión espiritual y experimental del Evangelio. Hemos dicho eso, ¿no? Jesús nos ha pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, ¿no? Y si vivimos eso como una realidad, que es lo que Dios quiere, debería producir generosidad, sin duda, ¿no? Cuando somos de Cristo, todo lo nuestro es suyo. Todo lo nuestro es suyo. Somos nosotros suyos. Y si somos de Él, todo lo nuestro es de Él. Pero ¿sabéis otra cosa? Todo lo suyo es nuestro. Toma ya. Todo lo nuestro es suyo y todo lo suyo es nuestro. Porque Él ha conquistado todo para nosotros. Ha conquistado la muerte, la vida, la eternidad, la justicia, todo para nosotros. Qué maravilla, ¿no? Eso debe producir generosidad. Y quizás cuando leemos estas cuestiones de dar, ¿no? Y de dar a los pobres, una aplicación quizás un tanto superficial, ¿no? Puede ser revisar un poco, a ver, ¿yo cuánto doy? Mira, voy a dar un poco más ahora, ¿no? Pero el punto aquí no es este, el punto aquí es, ¿qué te mueve a ti ser generoso? El punto es más allá, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué te mueve a ti el ser generoso o el no serlo? ¿No? Porque quizás si no lo somos, y yo me hablo por mí mismo, es por mi vaga o pobre comprensión de lo que Dios ha hecho por mí sin yo merecerlo. Porque a veces pienso que me lo merezco. Y si yo pienso que me lo merezco, la generosidad se reduce a cero. Tiende a cero, para los matemáticos. Tendencia a cero. Pero si sé que no me lo merezco y Él me ha amado a mí sin merecerlo, tendencia de generosidad exponencial hacia arriba. ¿Vale? Así que el Señor nos ayude a tener esta comprensión, como iglesia, como creyentes, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y nuestra vida se tiene que ver reflejada con esa generosidad desprendida. No siempre la generosidad es dar dinero, pueden tener muchas formas. ¿Vale? Así que este es el punto. En nuestra celebración, por lo tanto, en tercer lugar, nuestra celebración de Cristo se ve en acciones generosas, en una vida generosa. Y finalmente, para concluir, en cuarto lugar, vemos que en el texto nos habla de que la celebración también es el instrumento que ayuda a propagar la experiencia de salvación a las siguientes generaciones. ¿Vale? Mirad el versículo 27, dice: los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, de que no dejarían de celebrar estos días conforme a su ordenanza. ¿Vale? Los hijos, los descendientes. Oye, ¿cuán fácil te es traer a los niños a la iglesia? Porque sois padres. Bueno, yo tengo que confesar, a veces no es nada fácil, En casa, ay, que no quiero ir, ay, que no sé qué. A veces es más fácil que otros días, ¿no? Pero ¿por qué los traemos a la iglesia y no los llevamos, como hemos dicho antes, a la playa, a un parque, al Tibidabo? Porque sabemos que traerlos aquí tiene un beneficio inmensamente mayor a largo plazo. ¿Vale? Traer a los hijos en el ambiente de celebración de Cristo trae un beneficio mucho mayor
a largo plazo. Y los estamos exponiendo a esa celebración, a las verdades del Evangelio, ¿verdad? Y al clima espiritual que a veces no es algo que se pueda definir, pero ellos lo van percibiendo. Y eso va poco a poco permeando, por supuesto, si la iglesia está en un estado saludable, la gracia de Dios obrando, ¿verdad? Eso va entrando, va permeando en sus vidas, ¿eh? Los judíos, en la época de Esther, decidieron celebrar esto y propagarlo a sus hijos, que ellos lo celebraran, y luego sus hijos de sus hijos lo celebraran, y nunca se olvidarán de esto. Nosotros hoy, la celebración es un instrumento para hacer partícipes a nuestros hijos. Somos familias que nos juntamos, hermanos, hermanas, familias, con los hijos, y ellos participan de lo que está pasando ahí. A lo mejor no se enteran de demasiado, pero poco a poco van pillando cosas. Poco a poco van viendo, van nutriéndose de un ambiente espiritual, de unos mensajes, ¿verdad?, que van permeando, ¿no? Y se van identificando con la historia del pueblo de Dios, porque llega a ser su pueblo. ¿Cuál es tu historia? ¿Sabes qué? Cuando formas parte de la historia del pueblo de Dios, cuando te conviertes a Jesús, formas parte de un pueblo, de una historia que no va a tener fin. Mira, te voy a hacer una pregunta que a veces me he planteado y digo, ¿cómo es posible que me pueda sentir yo más profundamente identificado con un hombre que vivió a 4.000 años antes que yo, de una cultura diametralmente opuesta a la mía, que es Abraham, por ejemplo, que quizás con el vecino que tengo al lado de casa, que tengo muchas cosas en común con mi vecino y muchas maneras de pensar son iguales? Pero ¿cómo puedo yo sentir que tengo más identificación con ese tal Abraham de hace 4.000 años que con mi vecino? Porque esa fe de Abraham en el Dios vivo es mi fe ahora. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham esperaba un cumplimiento de una promesa que ha llegado en Cristo, y nosotros miramos a Cristo con la misma fe que él miraba, pero en un hecho histórico más posterior. Y eso nos une como pueblo, eso transforma profundamente a la persona. Trasciende la cultura, trasciende el idioma, trasciende la edad, trasciende de si somos hombre, mujer, niños, ancianos, trasciende todo. Y nos une a todos, de toda época y de toda tribu, lengua y nación, como dice la Biblia. Nos forma un pueblo. ¿Tú te sientes así hoy? Mirad, la Biblia está llena de instrucciones de este tipo. Si vais a, por ejemplo, hemos hablado de ese nombre raro, ese libro de la Biblia que se llama Deuteronomio, ¿no? Pues es muy interesante. Hay un texto que dice, en el capítulo 6, dice: estas palabras que yo te mando hoy, dice Moisés, o Dios en boca de Moisés, dice, estarán en tu corazón. Y diligentemente, escuchar, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán como insignias entre tus ojos. ¡Wow! Responsabilidad para los papás, mamás, mirad. Diligentemente la enseñarás a tus hijos. Y habla de cosas muy cotidianas: sentarte en casa, comer, caminar, en lo cotidiano de la vida. ¿Quiénes son los responsables de transmitir el Evangelio a las generaciones siguientes? ¿No son los predicadores, principalmente? ¿O profesores o pastores, que sí, que tienen una labor importantísima? Pero tú como padre eres el principal responsable. El principal responsable de transmitir esta celebración a tus hijos, celebrar a Cristo, esta fe.
porque Dios nos ha encargado velar por ellos, cuidar de ellos, ¿verdad? Procurar su crecimiento, su madurez, y, aquí viene una buena, y nosotros somos el objeto de su observación. Ellos nos observan 24 horas al día, nuestros hijos. ¿Sabéis esa frase que dice, los hijos no van tanto a reproducir lo que dices, sino a imitar lo que haces, ¿no? ¿Sabéis esa frase? Los hijos no van a hacer tanto lo que tú dices, sino que van a imitar lo que haces, ¿vale? Pues para eso estamos los padres. Los hijos van a imitar lo bueno y lo malo, ¿eh? Por eso tenemos esta responsabilidad, ¿vale? No es, por supuesto, no es cuestión solo de iglesia, que sí, y la iglesia tiene un papel importantísimo en los hijos, en los niños, ¿verdad? Pero hay un papel muy importante en nosotros los padres. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Ven coherencia? ¿Somos los mismos aquí en la iglesia o en casa? ¿Hablamos solo de Dios los domingos? ¿O hablamos del Señor cada día? ¿Ven nuestra vida, nuestra fe, que es muy imperfecta? Nuestra fe imperfecta. Pero ven que hay fe y que es constante y coherente, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo ellos? Oremos para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Qué labor tan importante y qué reto tan grande, ¿no? Así que tenemos, Xavi, un tema de oración muy importante como iglesia. Pues hemos llegado al final, hermanos. Tenemos estos 4 puntos, ¿verdad?, que hemos visto de la celebración. Hemos visto que la celebración, resumiendo, nos recuerda ese hecho histórico trascendente que celebramos juntos. Hemos visto, en segundo lugar, que la celebración nos lleva en ese viaje espiritual del lamento a la alegría. Hemos visto, en tercer lugar, que la celebración debe incluir generosidad, porque recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en cuarto lugar, hemos visto que la celebración es un instrumento más, ¿no?, importante para propagar el Evangelio a los hijos, ¿verdad? Así que, finalmente, celebremos a Cristo. Celebremos a Cristo con estas ideas, pero no solo celebremos ese hecho de hace 2000 años, porque ¿sabéis qué? Vamos a celebrar algo en un futuro también. Y sabemos de un hecho seguro futuro. ¿Y qué hecho es ese futuro? Que ese Jesús que murió y resucitó y ascendió, ¿qué va a hacer? Va a venir otra vez. Él va a volver. De la misma manera que la Biblia hablaba de esa venida, de esa primera venida, y ha sucedido tal cual con todas las profecías, la Biblia también nos habla de esa segunda venida. Así que celebramos también, no solo un hecho pasado, sino celebremos también un hecho futuro, de que Él va a volver, de que Él va a consumar esa obra perfecta, va a establecer el reino perfecto, y va a haber una ¿qué? Al final de la historia, ¿una qué? Una fiesta, ostras, otra vez una fiesta, una gran celebración. Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero, ¿no? Puede sonar raro para los que no estéis familiarizados, ¿no? Las bodas de Jesús. Jesús es el Cordero sacrificado por Dios, ¿no? Va a haber una gran celebración. Pero yo no diría tanto del final de la historia. Yo diría el final de una historia. Porque va a ser el comienzo de otra. ¿Vale? La segunda venida de Cristo va a marcar el comienzo de una nueva historia. Amén. Señor, ayúdanos a celebrarte, Señor. Muchas veces tenemos dificultades en nuestro corazón y nos abruman las cosas del día a día. Y sinceramente, muchas veces vivimos como si no hubiera nada que celebrar, cuando lo que tú has hecho merece una celebración continua, Señor, en nuestro corazón, de alegría, sí, también de recordar de dónde nos has sacado, pero es para reforzar esa alegría, ese gozo profundo, porque has hecho una obra perfecta, amorosa, sin que la merezcamos, Señor. Ayúdanos a refrescar esta visión, Señor. Alumbra nuestro corazón para que lo entendamos bien, de verdad. Y ensancha nuestra fe, Señor, nuestra fe pequeña.
y podamos ser también ese pueblo generoso por causa de lo que tú has hecho por nosotros. Y nos ayúdanos también como padres a hacer nuestra labor de celebración también, que puedan ver nuestros hijos en nosotros, pues, tu imagen, Señor. Gracias por este texto maravilloso y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús.